Y ya en último lugar voy a presentar a la última ponente de este congreso, no por ello menos relevante y menos importante su intervención en absoluto. Yo creo que siempre pues dejamos para el final lo mejor, ¿no? Por lo menos a mí eso me gusta, con lo cual pues vamos a disfrutar escuchando a una compañera, es catedrática de la Universidad de Zaragoza de Derecho Civil, ella es Carmen Bayo López, y nos va a hablar acerca, bueno, voy a leer el título de su intervención porque así me ceñiré más fielmente al objeto de la misma. Se titula Familia, régimen económico y viudedad en Aragón. Ajustes y desajustes con los reglamentos de la Unión Europea sobre ley aplicable a la sucesión y al régimen económico matrimonial. Ahí es poco, el tema lo dejo porque si complejo era solo hablar sobre instrumentos de derecho internacional, aquí vamos a combinarlos con el propio derecho de Aragón. Bueno, pues a ver qué aprendemos. Gracias, Carmen, por tu participación y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Si os parece, voy a intentar primero compartir pantalla porque traigo a estas horas de la noche un pequeño PowerPoint con dibujos para que no os durmáis. Creo que está aquí. No consigo. Perdonad. Ahí la técnica, no quiero retrasados. Vamos a ver dónde está esto. Compartiendo pantalla. Aquí. ¿Lo consigo? Yo creo que tienes que hacer grande tu presentación, porque exacto, ya está, ya lo tienes. Lo tienes, lo vemos perfecto. Bueno, lo que pasa es que vemos en la parte de la izquierda la presentación. Lo que yo no sé por qué no lo veo. Esperar, que no sé qué he hecho. A ver, es que esto se me ha subido aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí a ver si ahora me deja. Un momentito. Bueno, yo es que no. Bueno, yo no lo veo. Pues no te preocupes. Sí, pero lo vemos perfectamente. La presentación se ve perfectamente. Yo creo que cumple su función. Y vale, pues entonces yo intento, me olvido de que estáis por ahí. A ver, consigo disculparme y yo me pongo un cronómetro porque quiero ser buena chica y no pasarme. Bueno, pues estamos aquí y vamos a intentar... ¡Ay! ¡Qué pena! Aquí. Bueno, pues empiezo. Ahora sí que empiezo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues en primer lugar, y esto sí que quiero atenerme a lo que tengo escrito, pues quiero deciros que es un gran honor y una satisfacción para mí el poder participar en este 10º Congreso de Derecho de Familia. Por ello quiero manifestar en especial mi agradecimiento a mi admirado colega, el profesor José Ramón de Verda, junto a Pedro Chaparro, que han dirigido este extraordinario congreso que me permite compartir cartel con ilustres colegas que han debatido en este congreso y expuesto magistralmente un montón de ponencias. Me corresponde a mí impartir la última sesión que dice Sonia que al final sale lo mejor, como decimos en Aragón en la Jota, pero no lo sé, espero no defraudar. Y sobre todo quiero deciros que para mí es un reto y un atrevimiento el compartir esta mesa con dos ilustres colegas de Derecho Internacional Privado. Soy una atrevida, pero me vais a permitir que apliquemos las reglas de accesión y como siempre en campo ajeno, todo lo que diga es vuestro, por si acaso, no me llevo nada. Entonces es un placer estar con Carmen, estar con Guillermo y que nos dirija Sonia. Es un riesgo porque ya que son estas horas, lo que me voy a permitir, de alguna manera, pongo ahora, perdón, aunque llevo unos minutos ya, mi reloj para no pasarme, es un atrevimiento, digo, porque es una reflexión global, aunque me centraré en esto, de cómo cuando un legislador, bien sea el español o bien sea el europeo, tiene una potestad que es legislar normas de aplicación general y directa en el resto de los derechos civiles españoles o en el resto de los ordenamientos, pues asume un riesgo que son eso que yo llamo los daños colaterales dentro del sistema. Para ello voy a empezar a explicaros qué es lo que yo quiero transmitiros. Bueno, pues en este índice que os iré poniendo, vamos a ver primero las cuestiones previas, los ejemplos que os quiero poner para que veáis de qué os quiero hablar. Y son de derecho interno español en primer lugar.
Todos sabemos, habéis estado hablando en este congreso, que la Ley 8/2021 modifica el Código Civil a la par que diversas leyes de aplicación general y directa en toda España, en particular la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que suprimen el procedimiento de incapacitación, a la par y siguiendo lo que hace el Código Civil en su adaptación a el Convenio de Nueva York de 2006. Es cierto que la modificación del Código Civil no puede afectar, y mucho menos derogar, las normas civiles que hay en otros derechos civiles españoles, en razón de la conservación, modificación y desarrollo. En Aragón sigue vigente el artículo 38 del Código Civil, fuera el aragonés, que permite la incapacitación de las personas que no pueden gobernarse por sí mismas. Pero, dicho esto, ya no hay un procedimiento ad hoc donde proceder a hacer esa incapacitación. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos, los jueces hacen, pero primer sistema. Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Establece que los mayores de edad y que tengan capacidad de entender ese acto pueden, a partir de los 18 años, solicitar esta prestación, este claim, que diría Hotzfeld, ¿verdad? A través de la seguridad social. ¿Vale? Dice la norma 18 años, perdón, dice la norma mayoría de edad, pero no 18 años, ¿vale? En Aragón, todos los casados, siempre y en todo caso, son mayores de edad. Artículo 4 del Código Foral. ¿Y cuándo se puede casar un aragonés? Evidentemente eso lo dice el derecho civil estatal, porque es el que tiene competencia única y exclusiva en esa materia. Y el artículo 46, reformado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, dice que no podrán contraer matrimonio los menores no emancipados. Ergo, los menores emancipados sí pueden contraer matrimonio. Decía el preámbulo de la ley de 2015, en aquel momento, que se había elevado la edad para contraer matrimonio a los 16 años, porque solo tenía en cuenta que la emancipación se producía a los 16 años en todo el territorio nacional, con una excepción, Aragón. En Aragón, la emancipación puede producirse a partir de los 14 años. Por lo tanto, si emancipamos a un aragonés con 14 años, puede contraer matrimonio, artículo 46. Y si contrae matrimonio, es mayor de edad. Puede solicitar la eutanasia. Pero además, si contrae matrimonio con una persona de 25 años, esta persona de 25 años, lo mismo incurre, salvo que nos acordemos de Elia Kazan y Baby Doll, un tipo penal del 183, porque no se pueden tener relaciones sexuales, aun con consentimiento, con menores de 16 años. Espero que la audiencia no piense que el que está mal es el Código Foral aragonés, porque la competencia no la da el Estado. Dos veces. 149.1 competencia exclusiva en materia de capacidad, y disposición adicional segunda del texto constitucional, que garantiza, a pesar de que el artículo 12 establece la mayoría de edad a los 18 años, primera Constitución española que lo hace, determinar una edad de mayoría, ¿de acuerdo?, que se respetarán los derechos civiles españoles, el aragonés en concreto. Por lo tanto, tenemos competencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues estos ejemplos simplemente demuestran que estamos ante una gran complejidad normativa dentro de nuestro territorio y que exige del legislador, dicho en Cristiano Paladino, que haga los deberes más cuidadosamente, que actúe como un experto cirujano con un bisturí muy cuidadosamente, porque si se le va el escarpelo puede lesionar un tejido o un órgano y acabar matando al paciente. Todos los derechos civiles españoles son iguales ante la ley y cuando el legislador ejerce sus competencias tiene que ejercerlas con extremo cuidado. Ciertamente, esta complejidad la vamos a ver, a mi juicio, cuando tenemos, y no es que esté en contra de esto, me ha encantado todo lo que nos ha explicado Carmen y comparto esa visión que tiene de cara al futuro, ¿de acuerdo? Cuando estamos ante reglamentos europeos sobre ley aplicable. Pero evidentemente determinan el derecho aplicable, ese que vamos a aplicar. Y lo mismo entabla cierta contradicción con la filosofía de ese reglamento, que es lo que os quiero expresar a través justamente de un ejemplo aragonés. Este aragonés es que justamente estos reglamentos creo que hacen, quizás su finalidad sea buscar una unidad, una uniformidad, pero creo que lo que nos traen a colación es la posibilidad de presentar a todos los derechos civiles españoles como
unos derechos europeos más con capacidad para aplicarse tanto a propios como a extraños dentro del mundo mundial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los efectos colaterales que se puedan producir pueden ser mayores. Para ilustrar sobre esto, quiero hablaros muy brevemente, porque mis colegas lo han hecho estupendo, entonces me va a permitir avanzar, el contexto actual del derecho civil español en este sentido, el derecho aragonés y la vida como banco de pruebas. Os quiero hablar un poquito también de la familia, derecho de familia, brevemente, para que veáis qué pasa con la viudedad, dos ideas sobre viudedad y ya entraremos en eso que llamo los ajustes y desajustes de estos reglamentos por los motivos que yo creo, humildemente. Hay una pequeña bibliografía que resuelve estas controversias de eutanasia, de los conflictos en materia de la ley 8/2021 y desde luego de viudedad, y luego, pues si tenemos tiempo y no estamos muy cansados, pues podemos hablar. En aragonés podemos charrar, si os apetece. Así que vamos allá. Bueno, ¿por qué este derecho civil español y el contexto en el que estamos? Las premisas de las que hay que partir, muy rápidamente, porque todos lo conocéis, es que estamos ante un Estado plurilegislativo. Un Estado plurilegislativo donde no hay un único derecho civil y eso hace una complejidad a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, el artículo 141 declara que tenemos competencia para conservar, modificar y desarrollar los derechos civiles florales especiales allí donde existan, con toda seguridad, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares. Con discusión de otras muchas cosas, y qué voy a decir en Valencia. Al resto de los derechos civiles se les aplica el derecho civil estatal de forma general y uniforme, a estos bien como derecho supletorio, bien como derecho directamente aplicable. Claro, si tenemos una pluralidad de derechos civiles españoles, nos va a llevar tradicionalmente a buscar dentro de nuestro territorio una norma de conflicto que nos diga cuál es el que tenemos que aplicar en cada momento. Una norma de conflicto regulada en el Código Civil y que esto establece un estatuto personal, la vecindad civil. Todo nacional español tiene cosas, vecindades civiles, no ningún extranjero, evidentemente. Por lo tanto, tenemos ahora, y más que nunca, una dimensión interna y muy separada, creo, de lo que ahora son las normas internacionales, no cumpliendo ese valor primigenio que tuvo el Código Civil de adoptar la misma solución de conflicto internacional a los conflictos internos. Creo que se va separando, aunque bueno, esas modificaciones últimas en el 9.4, etcétera, parece que buscan la unidad. Es una competencia exclusiva del Estado, ¿de acuerdo? Solo el Estado en todo caso, que garantiza el principio de igualdad y que permite, solo faltaba verdad, que la solución material sea diversa en cada territorio. Pero esto que estábamos teniendo a nivel interno, ahora aparece dentro, ¿verdad?, de una competencia de la Unión Europea. Una competencia que, como os decía, busca esa suerte de armonía entre los derechos de distintos derechos civiles europeos e incluso más, porque como bien ha dicho Carmen, estamos ante unos reglamentos universales, no solamente para nuestra Unión y los que están dentro del reglamento, pero que creo, como os digo, que va todavía a distinguir más entre esa dimensión interna y esa dimensión internacional cuando contemos con un elemento de extranjería. Resultará aplicable el reglamento y no nuestro derecho interno. Pero sí, no las normas internas, quiero decir el derecho internacional, pero sí el derecho material al que esté llamado la norma. Bueno, pues dicho esto, ¿qué sucede en Aragón? Bueno, pues en Aragón nos encontramos con que tenemos un derecho de familia propio. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la conservación, modificación y desarrollo de ese derecho familiar. Históricamente se ha regulado el régimen económico matrimonial y la vida desde siempre, desde fueros de Aragón. Por cierto, con una noción, creo que con seguridad del siglo XVI, de lo que es dogmáticamente régimen económico matrimonial. Algo que no se alcanza casi hasta el Código Civil francés, quizá con un precedente en Poitiers. Apéndice, compilación, y hoy en día en el Código de Derecho Foral de Aragón, que está vigente como texto refundido de diversas leyes desde el 23 de abril del año 2011. Un código que en el libro segundo nos va a hablar de una familia matrimonial y de una familia no matrimonial. Veráis por qué lo digo. La familia matrimonial se regula en este libro segundo en los títulos primero a quinto. El quinto es el que va a regular esta vida de la que os voy a hablar con dos nociones para entrar inmediatamente en lo que yo os quiero contar. Pero me parece interesante que veáis que la viudedad aparece dentro del derecho de familia matrimonial y además aparece directamente nombrada, enunciada en las disposiciones generales. En concreto, el artículo 192, en efectos generales,
a todo el matrimonio, nos dice que la celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con las consecuencias y la regulación del título 15, de la propia regulación de la viudedad. Por lo tanto, apuntamos ya que estamos ante un derecho de familia y no sucesorio, lo que va a tener especial relevancia en la aplicación de los reglamentos europeos. Derecho de familia y además matrimonial. ¿Por qué? Porque la familia no matrimonial se regula en el título 6, cumpliendo con las normas del Constitucional 81-2013 y 93-2013, esa regulación aragonesa para estar dentro, ¿verdad?, de, vamos a decir, la constitucionalidad, tiene que ser acogida por estas parejas estables no casadas. Pero en Aragón no tienen viudedad, solo faltaba, para ser viudo hay que casarse, quien no se casa no puede ser viudo, pero además la pareja no está llamada a la sucesión legal. ¿De acuerdo? Bueno, pues vemos que esto os quería apuntar en este recorrido, que la viudedad es un efecto del matrimonio porque es un derecho familiar y no sucesorio. Vamos a la viudedad, si os parece, y aquí quiero ser un poquito práctica. Sé que la conoceréis, pero bueno. La regulación, pues ya lo hemos visto, título 5 del libro 2, artículos 161 a 302, con un régimen transitorio. Estas normas están en vigor desde el 23 de abril del año 2003, porque estas normas proceden de esa ley de régimen económico que se refunde en el Código Foral. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la viudedad? Bueno, pues me vais a permitir un poco que recuerde a juristas de principios del siglo XX que decían que la viudedad era la institución más mimada por los aragoneses, pero la más querida, envidiada por el resto de los españoles. Igual nos sobrábamos un poco, pero os voy a recordar una cosa, que lo mismo no se equivocaban. Sabéis que en España la literatura no suele atender a cuestiones jurídicas, con diferencia, por ejemplo, de literatura francesa, donde nunca falta un notario. Aquí lo mismo no falta un cura, pero en Francia, ¿verdad?, tenemos notarios. Pero justamente un libro estupendo, Guzmán de Alfarache, habla de la viudedad foral aragonesa, explica lo que es la viudedad, cuando a Guzmán le gusta una viuda aragonesa al pasar cerca del Pilar. Bueno, pues no tenemos derecho en la literatura, pero en la literatura sí aparece la viudedad foral. Luego, es una institución que parece relevante. ¿Y qué es la viudedad? Bueno, pues esta viudedad no es otra cosa que el usufructo que corresponde al cónyuge supérstite tras el fallecimiento del otro cónyuge y que recae sobre todos los bienes del premuerto, tanto comunes como privativos, y fijaos, incluso sobre aquellos bienes en los que todavía subsistiera lo que llamamos derecho expectante. Claro, ¿qué sucede? Que la viudedad, aunque es una institución unitaria y de derecho de familia, tiene una doble estructura. Por un lado, lo que llamamos derecho expectante, que este derecho expectante corresponde a ambos cónyuges constante matrimonio. Es una primera fase que pretende garantizar el usufructo vidual, ese futuro usufructo del cónyuge supérstite que se activa con la muerte. Ese derecho expectante recae sobre todos los bienes de cualquiera de los cónyuges, tanto comunes como privativos, pero presenta una importancia particular. Cuando recae sobre bienes inmuebles, se configura como un gravamen real de origen legal. Lo entendéis enseguida como un ejemplo. Francisco y Pilarín, dos aragoneses, sujetos por lo tanto con el 9.2 a la ley aragonesa, ¿de acuerdo? Pues contra el matrimonio. Y la ley aplicable es la aragonesa. No han dicho nada y en consecuencia 192 tienen viudedad. Francisco es propietario privativo de la finca Ambiciones, que heredó de la tía Enriqueta. Si Francisco enajena Ambiciones a cualquier persona, sin contar con la renuncia al expectante de Pilarín, el tercero adquiere de forma válida y eficaz, es verdadero propietario. Pero si Francisco fallece antes que Pilarín, Pilarín será viuda aragonesa y sobre ese bien transmitido, sin renuncia del expectante, pesa un gravamen real de origen legal. Consecuencia, si había un campo de cerezas, Pilarín se come las cerezas, vive en la casa y no deja entrar al verdadero propietario. Porque en la fase de la muerte estamos ante un usufructo que permite disfrutar de los bienes, ¿de acuerdo?, ajenos,
con las limitaciones que establece la norma. Un usufructo también que en Aragón tiene carácter familiar. En consecuencia, ¿de acuerdo?, nos encontramos que estamos ante un derecho de familia, no ante un derecho sucesorio, y que se aplica a todo matrimonio que esté regido por la ley aragonesa en virtud de los puntos de conexión del artículo 9.2. Y además, un derecho muy importante, porque los cónyuges aragoneses no son legitimarios. Si no hubiera viudedad, nuestra Pilarín, que puede disfrutar de ese campo de cerezas que llenan ambiciones, no tendría ningún derecho sucesorio en la herencia de Franchico, salvo que hubiera una designación voluntaria. Vamos a pasar ahora, sabiendo lo que es la viudedad y cómo funciona, a esa dimensión interna del derecho internacional, cómo funciona ad intra, en nuestro derecho interno. Para ello, saco ya lo que me queda de esta fichita para que podáis ver. Me voy a permitir recordaros el artículo 16.2 del Código Civil, que voy a leer, me salto un párrafo del que hablaremos si queréis en algún momento, los apartados primero y segundo del mismo. Dice el artículo 2, el derecho de viudedad regulado en la compilación aragonesa corresponde a los cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha compilación, aunque después cambie su vecindad civil, con exclusión, en este caso, de la legítima que establezca la ley sucesoria. El último párrafo de este 16.2, el tercero, dice: el usufructo vidual corresponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte. ¿Qué sucede con esto? Bueno, esta norma se introduce en la reforma de 1974 y se mantiene, creo que con error, en la reforma de 1990, sin tocarle un pelo. ¿Por qué se introduce en 1974? Bueno, aparte de que es una reforma importante de todo el título preliminar y donde se consagra, pasamos de una uniformidad a una unidad de derecho civil español, ¿de acuerdo? Se consagran los derechos forales con las compilaciones, esa fue una misión importante y de ahí el 16, se van a resolver unos problemas de acumulación de conflictos, perdón, en acumulación de beneficios y pérdida de beneficios en función de la norma aplicable. He dicho que no voy a ser dogmática, con lo cual os voy a poner otro ejemplo para que me entendáis. Mi Franchico y mi Pilarín, sujetos al derecho civil aragonés, ¿de acuerdo?, trasladan su residencia a Madrid. Pasan 10 años, adquieren la vecindad civil de derecho común, ¿de acuerdo?, y fallece Franchico. Sobrevive Pilarín. ¿Qué derechos tiene Pilarín? La ley que rige la sucesión, antes de 1974, era la del causante. Por lo tanto, se aplica la legislación del Código Civil. Pero, además de tener la legítima que por derecho sucesorio le corresponda, ¿de acuerdo?, goza de la viudedad aragonesa, acumula beneficios. Vamos a pensar ahora que vienen a Aragón Isidro y Paloma, casados en gananciales, ¿de acuerdo? Pasan 10 años, adquieren vecindad civil aragonesa y ¿qué pasa? Que ahora vamos a hacer que fallezca Paloma, por el principio de igualdad. Fallece Paloma, sobrevive Isidro y la ley sucesoria es la aragonesa, donde si no hay testamento y se le aplica algo a Isidro, tras la muerte de Paloma, Isidro a soplar la cuchara. No tiene nada en la sucesión. Consecuencia, este artículo 16 viene a solventar, párrafo primero de este punto segundo, la acumulación de beneficios. Los matrimonios que se rijan por derecho aragonés, ¿de acuerdo?, pues mantendrán, aun cuando cabe la vecindad civil, la viudedad, pero no se les aplicarán los derechos sucesorios que correspondan. Por lo tanto, solo habrá viudedad, pero no legítima del viudo. Al revés, cuando alguien fallezca con vecindad civil aragonesa, pero sin régimen económico familiar aragonés, ¿de acuerdo?, tendrá usufructo universal. Eso sí, del Código Civil, no puede ser de la compilación, y desde el 78 menos, ¿de acuerdo? Hemos resuelto este problema. Además, os recuerdo que hasta la reforma del 90, del 9.2,
la ley que rige los efectos del matrimonio era mutable. Por eso decía que los cónyuges sujetos a esta compilación tendrán viudedad, aunque la ley que rija la sucesión sea otra. Os hago una advertencia. No se aplican los derechos sucesorios, pero sí, 8 minutos me quedan. No puede ser. No se aplican los derechos sucesorios, pero sí, de acuerdo, se me ha ido la cabeza al ver el... yo también. Bueno, 8 minutos, lo dejo enseguida. Pero sí se aplica sobre las legítimas la viudedad. El 9.8 creo que no se aplica con la viudedad foral aragonesa y tenemos que aplicar como norma especial el 16. Me voy a reglamentos europeos que lo hacemos volar, lo que os quiero contar. Porque vamos a volver a este escenario. Vais a ver lo que os cuento. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos un elemento de extranjería, ¿de acuerdo? Monsieur Verdoux y Madame Pompadour, que establecen su domicilio con todas esas dificultades en Jaca y establecen una CPI, ¿de acuerdo? Siendo su régimen económico matrimonial el que regula el Código Civil francés, vamos a ver los efectos. ¿Pero por qué? Mirad, para empezar, no se van a aplicar con un elemento de extranjería, evidentemente, las normas de derecho interno español, ni el 9.2, ni el 3, en su punto 3 y octavo, y mucho menos el 16, que es una norma para solventar, a mi juicio, estos conflictos internos. ¿Qué más nos va a pasar? Que cambiamos, tanto en el Estatuto de Sucesiones, perdón, en el Reglamento de Sucesiones, como en el Reglamento de Régimen Económico, ley aplicable, pasamos de un estatuto personal, nacionalidad, ergo vecindad civil en el derecho interno, a un estatuto real, el domicilio. Eso sí, como todos sabemos, con posibilidad de autonomía de la voluntad, de determinar la ley aplicable dentro de los puntos de conflicto que te marca el reglamento. No se nos olvide que es importante. ¿Pero qué sucede? Que los derechos del cónyuge viudo no se van a regir por la ley del régimen económico matrimonial, como pretende ese artículo 9.8, sino por la ley sucesoria. Y, además, esto me parece importante, en nuestro derecho, el 9.2, la ley aplicable a los derechos del matrimonio, es inmutable. Quien ahora tiene viudedad, en el derecho interno la tiene para siempre, ni la gana ni la pierde. Antes del 74 se podía. Aquí nos va a permitir solucionar el conflicto que creo que se nos plantea, esta posibilidad de elegir la ley aplicable. ¿Por qué? Os decía, los efectos de este cambio frente al sistema del 90 que tenemos ahora. 9.2, ley, ¿de acuerdo? Inmutable de efectos del matrimonio, se tiene vida para siempre o no se tiene, y nos solventa el 16 la acumulación y pérdida de beneficios, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede ahora? Que volvemos al 74, creo yo. ¿Por qué? Con la viudedad. ¿Por qué? Porque si tenemos unos aragoneses casados en régimen económico matrimonial, Francisco y Pilarín, en vez de irse a Madrid, se van a París. Y allí establecen su domicilio, para siempre, no vamos a tener ninguna duda. Ese es su domicilio, esa sería, bien por elección, Código Civil francés, o bien por domicilio, última residencia en el fallecimiento, la ley aplicable. Nos encontraremos entonces que, evidentemente, la ley sucesoria francesa va a regular esa sucesión. Pero ahí no están los derechos del cónyuge viudo, porque en Aragón los derechos del cónyuge viudo son los que marca la viudedad. Y creo que tendríamos que aplicar ese usufructo individual que marca el régimen económico matrimonial. Perdón, el matrimonio, no el régimen económico, es compatible con el régimen económico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, derechos sucesorios franceses más viudedad. Creo que pasa al revés. Si Monsieur Verdoux y Madame Pompadour se establecen en Jaca con la CPI, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, eligen la ley aragonesa o por residencia se aplica, creo, que la aragonesa, artículo 35-36 del reglamento de sucesiones, ¿de acuerdo? Pues nos encontraremos que en este caso la ley sucesoria española, Aragón, no establece ningún beneficio para el cónyuge viudo. Y no se puede aplicar, a mi juicio, el artículo 16, porque aquí no son nacionales ni vecindad civil. Por lo tanto, no se aplica el usufructo del 16, por lo tanto, no habría ningún beneficio sucesorio. Creo que la solución podría venir de la mano del 22.1a y del 25 que permiten elegir la ley aplicable. Si Monsieur Verdoux y Madame Pompadour deciden que Aragón es una tierra maravillosa y acogedora con un derecho estupendo y se acogen bien al régimen de separación de bienes, al régimen de consorciales o cualquier otro que estando un escartae puedan inventar, en ese momento tendrán viudedad. ¿De acuerdo?
Pues esto es lo que os quería contar. Aporto una pequeña bibliografía y he querido mostrar que en este mundo global, donde a veces buscamos la uniformidad para tratar de tener seguridad, no resolvemos el problema de la diversidad, que a veces la vemos como una amenaza y no como una gran fortaleza en este mundo y una gran riqueza. Y que si la tenemos en cuenta, creo que todavía podemos hacer las cosas mejor y ser mucho más divertidos. Esta es una pequeña bibliografía, la página web de mi grupo, donde podemos ver todas estas obras. Os ofrezco, si queréis, que charremos a la aragonesa y de verdad que muchísimas gracias por vuestra atención.